Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por ver este nuevo video de Real Estate by Mis Propias Finanzas. Hoy venimos con un tema súper interesante y que a veces para la gente es un poco confuso, y es el tema de los créditos en Colombia en VRs. Muchas veces cuando tú vas al banco te ofrecen dos tipos de créditos. Te ofrecen créditos en pesos, que son con una tasa, te ofrecen el, no sé, 17, 18% efectivo anual, o te ofrecen un crédito en VRs. ¿Qué quiere decir esto? Que te lo ofrecen en unidad de valor real. Entonces empecemos por lo más básico, y que es la unidad de valor real, o que es el VR. Vamos al Banco de la República, que nos dice que la unidad de valor real es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda con base en la variación del índice del precio del consumidor. Básicamente, ¿qué nos está diciendo esto? Que la VR simplemente es una unidad de valor que valida el Banco de la República y que está atada al IPC. O sea, es una unidad que se va moviendo con el IPC, con la inflación. Entonces, cuando te están diciendo que te van a dar un crédito en VRs, te lo van a estar dando en este número de unidades. O sea, si te van a prestar, ya vamos a ver un ejemplo, pero por ejemplo 200 millones de pesos, pues te van a prestar X cantidad de VRs más una tasa de interés por encima de esto. Entonces vamos al ejemplo práctico para que esto se vuelva muchísimo más sencillo. En este ejemplo de Excel yo les voy a mostrar cómo hacer una tabla de amortización en VRs, que es muy sencilla, es exactamente igual a la tabla de amortización que usamos para los créditos en pesos, pero en este caso va a ser en VRs. Pero como el VR tiene un valor, pues yo después la voy a poder calcular en plata. Entonces lo primero que debemos saber es cuál es el valor del VR hoy. Y esto es muy sencillo de ver. Uno se mete a Google, pone VR hoy y busca en la República, siempre salen indicadores. Entonces me dice, mire, la VR, la unidad de valor real a hoy, son 358,43. Entonces yo me voy a dar mi archivo de Excel, 348,53. Ese es el valor de mi VR hoy. ¿Cuál es el IPC anual? Y acá quiero hacer mucho énfasis porque este punto es crítico, ¿sí? Al nosotros hacer tablas de amortización en VRs, estamos mirando a futuro qué va a pasar con la VR. Y la VR se va moviendo con la inflación. Pero nosotros no vamos a saber cuál es la inflación a futuro. No tenemos ese dato, lo tenemos que suponer. Tenemos que decir, bueno, yo cuánto creo que va a ser la inflación en los próximos 10, 15, 20 años. ¿Por qué razón? Porque si yo uso la inflación del día de hoy, que puede estar muy alta, digamos en el caso de ahorita, que la inflación está alta, está en niveles altos, si yo uso mi inflación de hoy para hacer mi tabla de amortización, probablemente esté castigando toda mi tabla de amortización y estoy esperando que la inflación sea del 10% en los próximos 20 años, lo cual pues no sabemos si es así, pero pues normalmente la inflación no es tan alta. Entonces a mí personalmente, ¿qué me gusta? A mí me gusta mirar históricos, para que acá la inflación que pongamos, que me va a ayudar a hacer el cálculo a futuro de la VR, pues me permita obviamente tener como un promedio histórico. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, en el Banco de la República uno puede bajar históricos de inflación. Acá yo me bajé el histórico desde 1993 de cuál ha sido la inflación. Entonces, para el ejercicio, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular el promedio de los últimos 20 años, ¿sí? Entonces voy a coger, acá estamos, 2023 noviembre, voy a coger hasta el 2003, desde enero del 2003. Entonces cojamos desde enero del 2003. Enero del 2003, perfecto. El promedio de estos 20 años, la inflación ha sido 4,96, ¿sí? Cojamos los últimos solo 10 años, a ver qué nos da, para hacerlo un poco más fácil. Los últimos 10 años, o sea, desde el 2013. Desde el 2013, el promedio de mi inflación ha sido 5,10 los últimos 10 años. Entonces ya con este dato, yo digo, oiga, yo acá podría poner 10%, ¿sí? Que es la inflación actual, 9,28, cerró en el 2023, pero acuérdense que esta inflación me la va a usar el modelo para calcular la VR de los próximos 15, 20 años, dependiendo del plazo de mi crédito. Entonces, si yo le pongo 10%, 12, pues lo va a estar castigando muchísimo. Entonces, acá vamos a poner un 7%.
¿sí? O un 6% para que esté más con el promedio que acabamos de ver. Entonces yo digo, mi supuesto ¿cuál es? Oiga, en los próximos 20 años, que va a ser el plazo de mi crédito, la inflación en promedio de esos 20 años va a ser del 6%. Y ya les muestro porque es muy importante. Igual esto lo volvemos mensual, IPC mensual, si es del 6% anual, mensual va a ser del 0,49. Valor del crédito. Entonces en este caso, ¿qué vamos a pedir? Digamos que vamos a pedir un crédito de 200 millones de pesos. ¿Sí? 200 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense lo que les decía ahorita. Si mi VR hoy es de 348,53 y yo pedí un crédito de 200 millones de pesos, pues al final me están dando un crédito de 573.839 VRs. Acuérdense que estos créditos son en unidades de valor real. Entonces yo voy a pedir el crédito en VRs. Ahí me van a prestar 573.839 VRs, ¿sí? ¿Cuál es la tasa anual? Entonces, pues también nos podemos ir acá a un comparador de créditos, ¿sí? Podemos ir a un comparador de créditos que se llama, es súper sencillo de usar. Con esta paginita yo puedo comparar muy rápidamente. Entonces, miren, yo voy a pedir un crédito de vivienda de 200 millones en VRs, valor de la vivienda 200, 15 años, mis ingresos digamos que son 5 millones, cuota inicial del 30%, comparar. Y aquí me va a sacar todos los costos. Entonces miren acá, me va a decir, mire, su crédito es del 591 más VR, 701 más VR, 702 más VR, 807 más VR. Entonces esta tasa, estas tasitas son las que yo tengo que poner acá. Entonces mire, tasa anual va a ser del 7% más o menos, ¿sí? Entonces es VR más el 7%. Y el plazo en años, 15 años. Perfecto, ya tengo todos los supuestos que necesito. ¿Cuál va a ser mi cuota mensual? Mi cuota mensual, recuerden que la estoy sacando en VRs. Esto no está en plata, este símbolo de plata acá está incorrecto, ¿sí? Entonces, la cuota mensual, ¿cuánto va a ser? Uso la misma fórmula de pago, selecciono el valor total de mi crédito, que son 573.839 VRs, selecciono mi tasa de 0,57 mensual y selecciono el número de periodos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Señor, usted va a tener que pagar de cuota mensual 5.089 VRs. ¿Cuánto es eso? Pues depende a cuánto esté el VR en ese mes. Y eso es lo que vamos a calcular en la siguiente tabla de amortización. Entonces, saldo a capital, tabla de amortización básica. Saldo a capital en el año 0, el total del crédito. Como ya vimos, son 573.839 VRs. Voy a hacer la tabla de amortización en VRs, no en plata. Recuerden que todo esto está en VRs. ¿Cuál va a ser mi cuota? Yo ya sé que mi cuota, ya la calculé acá arriba, va a ser de 589.09 VRs. Y el VR mensual, esto es muy importante para después hacer el cálculo de cuánto me va a representar esto en plata. ¿Cuánto es mi VR mensual? Entonces yo tengo el VR de hoy, que lo sacamos de la tabla que vimos ahorita, ¿sí? Entonces este es el de hoy, pero el VR va creciendo con la inflación, va creciendo mes a mes con la inflación de ese mes, y eso es lo que yo le debo meter a la VR. Entonces, ¿yo cómo hago eso? El VR del mes anterior por 1 más la inflación que nosotros elegimos acá. En este caso, nosotros dijimos que en promedio va a haber una inflación del 6% en los próximos 20 años, 15 años. Entonces yo lo multiplico por 1 más ese 0,49, que es el 6% mensual. De esta manera, después voy a poder calcular cuánto me va a representar esto en plata. Acuérdense que esto es un gran supuesto y los créditos en VR son riesgosos porque tienen muchos supuestos de inflación. Si la inflación se dispara, a uno le va a ir muy mal. Si la inflación se va para el piso, le puede ir a uno muy bien. Entonces miremos acá igual. Intereses, lo mismo. Ya me sé mi tasa de interés, lo multiplico por mi saldo a capital en VR. Yo sé que voy a pagar de intereses 3.245 VRs. Eso quiere decir que en capital yo voy a pagar pues mi cuota mensual menos los intereses y voy abonando a capital, ¿sí? Ahora bien, así yo saco toda mi tabla de amortización. Corro esas fórmulas para abajo y saco toda mi tabla de amortización.
pero pues yo quiero saber eso cuánto me representa en plata. Entonces lo más sencillo es que uno haga una tabla exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual, pero lo multiplica por la VR de ese mes. Entonces, ¿qué decimos acá? Mire, mi saldo a capital es este. ¿Cuál es mi saldo a capital en el mes 1? Yo multiplico el saldo en VRs que me da acá por la VR de ese mes. Por ejemplo, en el mes 10, ¿cuál es mi saldo de capital? 203. Mi saldo a capital en VRs por mi VR mensual. Ustedes se deben estar preguntando, venga, pero ¿cómo es posible que mi saldo a capital aumente y aumente y aumente todos los meses? Pues bueno, eso es lo que pasa con las VRs, ¿sí? En los primeros meses uno va incrementando el saldo a capital, entonces uno siente que está pagando, pero su crédito sigue subiendo en vez de bajar. Pero después de unos meses, si se fijan acá, sube, 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 pero después ya empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar, y ya uno en los 180 meses pues logra pagar la totalidad de su crédito. Hagamos un ejercicio muy sencillo para que ustedes vean el efecto que tiene esto. ¿Cuál va a ser el pago con estas condiciones? 6% de inflación, 7% de tasa, VR de hoy a tanto y plazo a 15 años. El pago total de mi crédito, que como lo calculé, pues sumando todos los pagos que hice acá en plata, sería de 511 millones y el pago total de intereses sería de 167 millones. Pero miren esto, no se les olvide, bueno, copiemos estos números acá para que no se les vayan a olvidar. Los voy a copiar. Copiémoslos acá como valores. Esto es lo que yo voy a pagar con estas condiciones. Pero miren lo que puede pasar. ¿Qué pasa si mi inflación yo no pongo el 6, sino la pongo en el 10%? Miren lo que se me incrementan mis pagos. Miren lo que se incrementan los pagos. ¿Sí? Hay una diferencia de 200 millones de pesos solo por yo ponerle más inflación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Los créditos en VRs. Bueno, hagamos otro ejercicio. Esto es con inflación del 10. Esto es con inflación del 6. Ahora hagamos uno con inflación del 4, para que ustedes también vean. Pongamos acá el 4. Miren cómo se bajan mis pagos, ¿sí? Me baja casi 80 millones. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que los créditos en VR tienen un riesgo implícito que ustedes tienen que estar dispuestos a correr si quieren tomar créditos en VR. ¿Y cuál es ese riesgo? Que al estar en VRs, el crédito está atado a la inflación. Si la inflación se dispara, como lo que vivimos el año pasado, y llega a niveles del 13-14%, va a ser muy doloroso para la gente que tenga créditos en VRs. Ahora bien, si estás en una época donde la VR y donde la inflación baje muchísimo y llegue a niveles del 3-4%, tu crédito en VR se puede ver muy beneficiado. Entonces, a la hora de tomar un crédito en VRs y compararlo con pesos, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Depende de tu nivel de riesgo. ¿Qué tanto riesgo quieres jugar? ¿Cuál es la situación macroeconómica del país? ¿En qué niveles de inflación estamos? ¿Cuál es el pronóstico del Banco de la República y de los entes económicos sobre el crecimiento y la inflación para los próximos años? Todos esos datos los tienes que mirar muy bien, porque una diferencia de inflación de 2-3 puntos te puede hacer la diferencia de 100, 200, 300, 500 millones de pesos en tu crédito hipotecario. Entonces, acá les dejo este video sobre cómo hacer una tabla de amortización en VRs, que la puedan analizar, que la puedan pasar a pesos, que puedan tomar supuestos de inflación. Y en un próximo video vamos a estar haciendo la comparación de un crédito en VRs y un crédito en pesos para que entendamos cuáles son las implicaciones. Espero que les haya gustado y los invito a que nos sigan en la cuenta de Mis Propias Finanzas de YouTube y a que nos sigan en nuestras redes sociales de realestate.mispropiasfinanzas. Saludos.